Comenzamos el estudio del miembro inferior por la región glútea. Su límite superior lo constituye la cresta ilíaca y el inferior el pliegue subglúteo. El músculo piramidal sale del interior de la pelvis por la escotadura ciática mayor y se dirige al trocánter mayor. Su proyección superficial nos indica la emergencia del nervio ciático mayor. Entre el relieve del trocánter mayor y el isquion se encuentra el canal isquiotrocanterio por donde transcurre dicho nervio. Tomando como eje de la región el músculo piramidal, ubicamos por arriba los vasos glúteos, por debajo las arterias pudenda interna e isquiática. En la formación del plexo lumbar intervienen la primera, segunda y tercera raíz lumbar que constituyen el nervio crural. Este llega al triángulo de Scarpa por fuera de la cintilla iliopectínea. La segunda, tercera y cuarta raíz lumbar que constituyen el nervio obturador. La cuarta y quinta raíz lumbar forman el tronco lumbosacro que al anastomosarse con la primera, segunda y tercera raíz sacra forman el nervio ciático mayor. La tercera, cuarta y quinta raíz sacra constituyen el tronco pudendo interno. Los planos de la región glútea en un corte parasagital están dados por el glúteo mayor, primer plano, el segundo plano muscular, el glúteo mediano, y por último el tercer plano, glúteo menor, músculos pelvitrocanterios y elementos vasculonerviosos. El glúteo mayor, con sus inserciones medias, se dirige de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Por debajo de él, las fibras del glúteo mediano, casi verticales, que se insertan en la fosa ilíaca externa entre ambas líneas semicirculares. Forman así el segundo plano muscular. Por debajo y delante, el glúteo menor. Abordamos la región glútea y hallamos en ella el glúteo mayor o gran glúteo. Lo desinsertamos y al retirarlo observamos el segundo plano muscular, el glúteo mediano insertado entre ambas líneas semicirculares. Lo retiramos. Accedemos de esta forma al tercer plano muscular, el glúteo menor. Ubicando el eje de la región, músculo piramidal, por encima de él, el paquete glúteo superior, arteria, vena y nervios. Por debajo, el nervio ciático mayor y ciático menor, y en la profundidad, los vasos, arterias y venas isquiáticas. En el mismo plano muscular, hallamos el obturador interno, por encima de él el gémino superior y por debajo el gémino inferior. Por último, el cuadrado crural. Tomando como referencia el isquion, el ligamento sacrociático mayor. Nos introducimos a través de la escotadura ciática menor y atravesándola hallamos el paquete pudendo interno. En la disección de la región glútea, seccionamos la inserción externa del glúteo mayor. Lo reclinamos hacia el plano medial. Descubrimos el nervio ciático mayor. Lo liberamos primero en su porción distal y luego en la proximal. Comprobamos cómo emerge de la pelvis por debajo del músculo piramidal.
Las inyecciones intramusculares en la región glútea deben aplicarse en el cuadrante súpero-externo con el fin de evitar las lesiones nerviosas. La porción terminal del eje vertebral o raquis, constituida por el sacro y su articulación distal con el coxis, formado por 5 pequeñas vértebras, se conectan con ambos coxales. El punto de unión está dado por la articulación sacroilíaca a través de sus carillas articulares. Los coxales, por delante, cierran un círculo óseo a través de la sínfisis pubiana. De esta forma, se constituye la cintura pélvica. Su unión terminal con la columna lumbar a través del ligamento iliolumbar. Siguiendo la cara interna del hueso coxal por la línea innominada, descubrimos el agujero obturador cubierto por una membrana, la membrana obturatriz. La articulación coxofemoral en su vista anterior, la cápsula articular con sus elementos de refuerzos, 3 ligamentos que se describen clásicamente en forma de N. La inserción distal del psoas ilíaco en el trocánter menor. En la vista posterior o dorsal hallamos el ligamento sacrociático menor y el ligamento sacrociático mayor, cerrando las escotaduras ciática mayor y ciática menor. Un elemento de refuerzo intracapsular, el ligamento redondo, se ubica entre el trasfondo de la cavidad cotiloidea que hemos resecado por la cara endopélvica del coxal. Seccionando el coxal a manera de libro, lo abrimos. La cabeza del fémur con la inserción del ligamento redondo en la fovea capitis y el trasfondo de la cavidad cotiloidea. La represión sinovial de la articulación coxofemoral pone en evidencia el fondo de saco pericapsular con el relieve del ligamento triangular, elemento de refuerzo y ampliación, y el ligamento redondo. Retiramos el hemicasquete sinovial. Hallamos la superficie de la cabeza femoral. En ciertos casos es necesario el reemplazo del cuello y cabeza del fémur. En estas oportunidades se reemplaza por una prótesis metálica que coapta perfectamente con el cótilo o acetábulo. En la articulación de la cadera se efectúan los siguientes movimientos: flexión, que aproxima la cara anterior del muslo a la pared abdominal; extensión, que lleva la cara posterior del muslo hacia el dorso. El movimiento de abducción separa al miembro inferior de la línea media, y el de aducción lo aproxima y puede llevarlo más allá. Al llevar la cara anterior del muslo hacia afuera, se origina el movimiento de rotación externa, opuesto al de rotación interna. A nivel de la articulación coxofemoral y al combinarse todos los movimientos descriptos, se produce el movimiento de circunducción. En la incidencia radiológica anteroposterior hallamos al hueso coxal, el cótilo y la cabeza del fémur y el cuello anatómico del fémur. Sobre el correlato óseo en idéntica posición, la ceja cotiloidea y el cuello anatómico del fémur. El hueso coxal en su vista anterior. En ella, la espina ilíaca anterosuperior y anteroinferior en el borde anterior. La continuación hasta el pubis. La rama isquiopubiana y el agujero obturador.
Rotando el coxal de forma tal de observar su cara externa, hallamos por arriba la fosa ilíaca externa, el borde superior o cresta ilíaca, las espinas ilíacas anterosuperior e inferior, y en el centro la ceja cotiloidea con el detalle de la superficie articular para la cabeza del fémur y el trasfondo de la cavidad cotiloidea. Descendemos para descubrir la gran masa del isquion, su punto de unión con el ilion. En la cara interna de este hueso, la fosa ilíaca interna, la línea innominada que seguimos, el trasfondo de la cavidad cotiloidea y en su borde posterior el isquion, la espina ciática y la escotadura ciática mayor. Por último, la carilla auricular destinada al sacro y por detrás la fosa cribosa. Nos aproximamos a su superficie articular para observarla en todo su detalle. La extremidad superior del fémur, con la cabeza femoral, el cuello anatómico, el trocánter mayor por fuera y el trocánter menor por debajo y por dentro, el cuello quirúrgico del fémur. El detalle de la cabeza femoral con la fovea capitis, inserción del ligamento redondo. La vista interna, donde ubicamos nuevamente la cabeza femoral con la fovea capitis, el cuello anatómico y la cara interna del trocánter mayor. La línea intertrocanteria, a través de la cual llegamos al trocánter menor. Seccionando la extremidad superior e inferior del fémur, los observamos en un plano oblicuo. Apreciamos la rotación del fémur sobre su eje. La extremidad superior del fémur se halla constituida por tejido esponjoso cubierto por tejido compacto. Al retirar el casquete periférico, descubrimos la peculiar distribución del sistema trabecular. Este constituye una línea definida de refuerzo sobre la cabeza del fémur y trocánter mayor. El sistema se halla destinado a otorgar mayor resistencia sobre los puntos de mayor presión y tracción, sea por la estructura articular o las inserciones musculares. La reflexión del sistema trabecular con acrílicos pone en evidencia su distribución. La cabeza del fémur, su cuello anatómico, ambos trocánteres que luego se adelgazan para constituir el canal o conducto medular del hueso.